A las 3:17 de la madrugada, un grito seco quiebra el silencio de los aposentos papales. No hay preámbulo ni transición, solo una palabra que atraviesa los muros de piedra y resuena en el corredor exterior. El sonido de una silla arrastrada sobre el mármol marca la urgencia de la guardia. Pasos apresurados cortan la penumbra. El capitán Marco Duca entra primero en la habitación, encendiendo la luz con un movimiento mecánico y preciso. El padre Daniel Russo cruza el umbral apenas unos segundos después. Encuentran al Papa León sentado en la cama, rígido, con la respiración entrecortada y una mano aferrada con fuerza a la sábana. La otra mano permanece extendida hacia el vacío de la estancia, suspendida en el aire, como si en el último instante antes de despertar hubiera intentado impedir que alguien cerrara una puerta pesada ante sus ojos. El capitán Duca inspecciona de inmediato el balcón, las ventanas y la sala contigua. No hay señales de intrusión, ni cristales rotos, ni alarmas activadas. En el corazón de Roma no ha ocurrido nada material, pero en la mente del pontífice se acaba de abrir una fractura que ninguna medida de seguridad puede contener. Al ser interrogado por Daniel sobre el origen de semejante sobresalto, León apenas logra articular lo que vio. Una iglesia colosal, sin nombre ni escala reconocible, con hileras interminables de bancos ocupados por miles de fieles que rezaban, cantaban y sostenían rosarios entre sus dedos. Una escena en apariencia perfecta, devota y solemne. Sin embargo, cuando Daniel sugiere que una multitud rezando no suele provocar gritos de pánico, el pontífice revela la paradoja central que convirtió la visión en un abismo. Las puertas del templo estaban cerradas con llave. No desde el exterior para proteger el recinto, sino desde adentro. Y mientras la comunidad continuaba su liturgia protegida por muros infranqueables, desde el otro lado de la madera comenzaron a sonar golpes secos. 3 toques lentos y precisos que nadie dentro de la nave parecía escuchar. Frente a la oscuridad de Roma que se extiende tras el ventanal, el ritmo de aquellos golpes permanece intacto en la memoria de León. Al acercarse a las salidas en su sueño, descubrió que una llave de hierro colgaba junto a la entrada. Al girarla en la cerradura, el cántico litúrgico se detuvo de golpe con un silencio casi físico, dando paso a una ráfaga de aire gélido y a una sucesión de presencias invisibilizadas. Primero, Evelyn Carter, una mujer de 88 años con un abrigo gris que sostenía un cartón con un reclamo mudo. Haber llamado a su parroquia 6 o 7 veces sin que nadie acudiera jamás tras la muerte de su esposo. Luego, Michael Reed, un hombre de 60 años agotado por cuidar en soledad a su madre con demencia, catalogado fríamente en los registros parroquiales bajo el rótulo de inactivo. Y tras él, Grace Miller, una joven de 23 años que se había alejado de las respuestas institucionales, pero que conservaba en su memoria la forma obstinada en que su abuela practicaba la caridad silenciosa. Sobre el altar del sueño, un libro enorme registraba miles de nombres olvidados, mientras las velas se apagaban una a una, acompañadas de excusas ordinarias de feligreses que prometían llamar mañana o delegar la visita en alguien más. Pero el momento más perturbador no fue la visión de los rostros en el exterior, sino el hallazgo de la última puerta junto al altar. Al intentar abrirla, León descubrió que la llave de hierro no colgaba del marco, sino que había estado en la palma de su propia mano todo el tiempo. Y desde el otro lado, una voz anciana pronunció una frase lapidaria que selló el despertar del pontífice. «Usted ya leyó mi carta». A las 6:10 de esa misma mañana, la pesadilla comienza a materializarse en los archivos de correspondencia vaticana. 3 secretarios reciben la orden urgente de rastrear miles de cartas archivadas, buscando palabras clave como soledad, viudez, ancianidad o imposibilidad de asistir a misa. Entre cientos de expedientes administrativos y resúmenes semanales, a las 7:24 surge el catalizador. Una carta manuscrita escaneada 8 semanas antes, enviada desde las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Su autora es Marian Cole, una mujer de 91 años que no pide dinero ni favores extraordinarios, sino que formula una pregunta que desarma toda la estructura burocrática del sistema. ¿Acaso no poder ir al templo significa que la Iglesia olvida que uno todavía está aquí? El documento había cumplido todos los pasos del protocolo oficial. Categorizado como inquietud pastoral, derivado a un enlace doméstico, enviado a un contacto regional y finalmente sepultado en una síntesis semanal que el propio pontífice había leído de pasada, asumiendo, como todos los demás, que alguien más se haría cargo. En ese preciso instante, la maquinaria del protocolo revela su fallo estructural más devastador. No hubo malicia ni conspiración, solo el funcionamiento normal de un sistema donde la responsabilidad abstracta de todos se convierte en el abandono real de una persona concreta.
León decide saltarse los canales oficiales y descolgar el teléfono para llamar directamente a esa casa en Pensilvania, confrontando la realidad de una mujer que lleva 14 meses esperando que alguien recuerde su existencia. Pero la búsqueda no se detiene en la víctima del olvido, sino que apunta directamente a la base de la estructura: el párroco local, el padre Owen Kelly. Un hombre de 68 años atrapado bajo el peso de 3 residencias de ancianos, rotaciones hospitalarias, funerales, escuelas y trámites interminables. Al aparecer la llamada directa desde Roma en su pantalla, el sacerdote no se enfrenta a una acusación doctrinal, sino al colapso de un ministerio que dependía por completo de una libreta manuscrita en el cajón de una voluntaria que acaba de sufrir un derrame cerebral. Cuando el pontífice le plantea la urgencia de reparar el abandono, el padre Owen lanza una advertencia que desafía toda la lógica de la administración eclesiástica. Si intentan arreglar este dolor humano inventando otra pila de formularios, el sistema volverá a fracasar. La confrontación entre la urgencia pastoral de Roma y la cruda realidad del párroco desbordado deja al descubierto una grieta insalvable. ¿Cómo puede una institución global garantizar que nadie desaparezca sin convertir el amor al prójimo en una fría lista de control burocrático? La advertencia del padre Owen Kelly no nace del cinismo, sino del desgaste diario de quien sostiene una estructura al borde del colapso. A través de la pantalla, el párroco de Pensilvania describe sin rodeos lo que significa un martes ordinario en su parroquia: 3 residencias de ancianos, guardias hospitalarias, confesiones, misas, administración escolar y familias que cruzan la puerta del despacho en crisis extrema. Durante casi 9 años, todo el ministerio de atención a los enfermos y confinados en sus hogares no descansaba sobre la organización oficial, sino sobre una sola mujer de 74 años, Diane Foster. Diane conocía de memoria la vida de cada feligrés: quién necesitaba hostias sin gluten, quién no toleraba las llamadas telefónicas y quién recibía visitas familiares. Pero hace 7 meses, un derrame cerebral apartó a Diane de la actividad, y con su convalecencia se evidenció la fragilidad del modelo. La mitad del cuidado pastoral de la comunidad estaba guardado en una libreta manuscrita dentro de un cajón de su cocina. El sacerdote admite que oficialmente figuraban 112 personas en los registros parroquiales, pero la cifra real superaba las 150. Owen señala además una verdad incómoda que la institución suele ignorar. A veces los feligreses no necesitan la figura imponente de un clérigo desbordado, sino el rostro familiar de un vecino del coro, un jubilado o un joven con el boletín dominical. Cuando el clero centraliza el servicio, la comunión se reduce a un rito sacramental y se pierde el sentido de pertenencia comunitaria. A esto se suma el pudor silencioso de los propios ancianos, quienes, avergonzados por el deterioro de sus casas, la pérdida de audición o la debilidad física, dejan de contestar el teléfono para no ser vistos en su vulnerabilidad. La búsqueda de León lo conduce entonces hasta el centro de rehabilitación, donde Diane Foster recupera lentamente la movilidad de su mano izquierda. Lúcida y directa, Diane explica al pontífice la anatomía del aislamiento. El mundo de un anciano no se desmorona en un solo día, sino que se reduce de forma progresiva. Primero se deja de conducir de noche, luego por las autopistas. Más tarde se cancelan las visitas a la iglesia, luego al supermercado, y finalmente, bajar los escalones hasta el buzón se vuelve imposible. Frente a la frialdad de las bases de datos informáticas, que solo almacenan direcciones postales pero ignoran los miedos y los silencios de las personas, Diane formula el principio cardinal para cualquier reforma. Cada nombre en una lista debe tener al lado el nombre de un responsable concreto. Una persona real, no un comité ni un departamento abstracto. Esa misma noche, a la 1:40 de la madrugada, el sueño regresa al dormitorio papal. El templo inmenso reaparece con sus naves iluminadas y todas sus puertas abiertas de par en par. Sin embargo, en el exterior, Evelyn, Michael y Grace permanecen inmóviles bajo el frío. Dentro, la congregación continúa rezando sin avanzar un solo paso hacia los que están afuera. Al preguntarles por qué no entran, las figuras del umbral revelan la ilusión de los gestos institucionales. Abrir una puerta no sirve de nada a quien ya ha perdido las fuerzas para caminar hacia ella. En el altar, el gran libro vuelve a desplegarse y León descubre en sus páginas el nombre de Marian Cole, y junto a él, el suyo propio, mientras los golpes ahora retumban desde el interior del papel. Al despertar, la conclusión es tajante. Abrir las puertas no es suficiente. Alguien tiene que cruzarlas.
La posterior revisión interna en diversas diócesis confirma que las comunidades más eficaces no son las más ricas, ni las que usan programas complejos, sino aquellas que sostienen una disciplina elemental, donde la responsabilidad tiene rostro y calendario. La revisión interna encargada por León sobre el Ministerio de Atención a los Enfermos y Confinados revela un mapa institucional fracturado y desigual en diversas diócesis. Lejos de descubrir una conspiración de desidia o un recorte presupuestario deliberado, los informes constatan una verdad mucho más incómoda por su absoluta normalidad. El olvido sistemático es producto de la inercia administrativa. La mecánica del abandono opera siempre bajo el mismo patrón de suposiciones cruzadas. Cuando un feligrés deja de asistir al templo, la parroquia asume que la familia lo atiende. La familia asume que la comunidad parroquial está informada. El despacho cree que el nombre figura en un registro activo, y los voluntarios dan por hecho que otro compañero asumió la ruta de visitas. Nadie tiene la intención de desamparar a nadie, pero en la soledad de sus casas, los ancianos experimentan exactamente el mismo aislamiento que si hubieran sido borrados a propósito. Frente a esta realidad, las inercias del aparato oficial intentan responder con sus mecanismos habituales: formularios estandarizados, plataformas informáticas complejas y protocolos que buscan certificar el cumplimiento del trámite antes que la cercanía humana. Sin embargo, los datos de la investigación demuestran que las parroquias más eficaces no son las más ricas ni las que disponen de software sofisticado, sino aquellas que sostienen una disciplina elemental y personalizada. Destaca el caso de una pequeña comunidad donde una coordinadora a tiempo parcial, llamada Carol, organiza cada primer martes de mes un desayuno con voluntarios, colocando sobre la mesa una carpeta con nombres concretos y asignando a cada uno una persona específica. Si alguien asume que otro voluntario está a cargo sin confirmación directa, la visita se declara sin asignar de inmediato. En otras parroquias, el modelo funciona mediante tarjetas de colores o llamadas telefónicas directas, demostrando que la solidez del acompañamiento reside en la eliminación de la ambigüedad y no en la tecnología costosa. Ante los borradores de la propuesta, el padre Daniel Russo observa con ironía que el proyecto se reduce esencialmente a una noción de responsabilidad con calendario, a lo que León responde que esa sencillez constituye lo más lúcido redactado en semanas. El plan incluye además garantías estrictas de consentimiento, opciones de exclusión y respeto a la privacidad, contemplando la posibilidad de que quien rechace el contacto durante meses pueda ser reintegrado cuando lo desee. En una nueva conversación con el párroco de Pensilvania, el padre Owen Kelly insiste en que no se debe crear una carga burocrática inasumible ni pretender que el sacerdote sea el único canal del cuidado, subrayando la urgencia de contar con coordinadores responsables que no ahoguen a los voluntarios en papeleo. Owen relata además su propia visita a Marian Cole, marcada no por reproches teológicos sobre los 14 meses de ausencia, sino por una queja doméstica sobre sus zapatos mojados cerca de la alfombra y un trozo de pastel compartido en la mesa. La resistencia a convertir el cuidado pastoral en un decreto grandilocuente o en un cartel propagandístico se afianza como el principio rector. El sistema debe adaptarse a las fragilidades y tiempos de la gente real, respetando a quienes prefieren una llamada cada 6 semanas o a quienes rehúyen las visitas por vergüenza de su propio deterioro. Sobre su escritorio en Roma, León conserva una página del expediente donde el trámite archivado de Marian figuraba como manejo apropiado según el procedimiento anterior. Con un trazo firme de bolígrafo, el pontífice tacha la palabra apropiado, consciente de que cumplir el protocolo nunca ha sido equivalente a saber lo que realmente le ocurre a un ser humano. La transformación no se materializa mediante un gran decreto promulgado desde la Cátedra Vaticana, sino a través de un programa piloto discreto que altera radicalmente la lógica operativa en varias diócesis. La regla fundamental es austera y despojada de artificios. Cada feligrés confinado en su hogar debe tener asignado un nombre y apellido concreto como responsable directo de su contacto, una vía de comunicación elegida por el propio interesado y una fecha límite en el calendario para volver a llamar a la puerta. No se imponen aplicaciones digitales obligatorias ni portales electrónicos inaccesibles para ancianos de 90 años. El sistema, rebautizado por los voluntarios con un nombre que al padre Owen le recuerda a un cementerio a la inversa y que a Diane Foster le resulta perfecto, devuelve el valor a la singularidad de cada vida. La estructura rígida del pasado se adapta ahora a la realidad viva. Josephine, una maestra jubilada, exige ser contactada estrictamente cada 6 semanas, argumentando que una llamada mensual es un exceso y cada 2 meses una grosería. Un hombre pide ser retirado del listado porque valora su soledad.
Una mujer de 80 años acepta llamadas, pero prohíbe visitas para no exponer su vivienda en obras, y otra anciana solicita visitas presenciales porque la pérdida de audición convierte el teléfono en una farsa humillante. Al principio, la puesta en marcha tropieza con desajustes cotidianos y errores de asignación duplicada, pero cuando Diane revisa los informes desde su centro de recuperación, dictamina con satisfacción que la iniciativa por fin se parece a los seres humanos y no a una fría hoja de cálculo. La verdadera prueba de este cambio de paradigma ocurre un domingo por la mañana en Pensilvania, en la casa de Marian Cole. 2 golpes secos resuenan en la puerta. Marian se levanta lentamente del sillón, dejando su rosario sobre la mesa auxiliar junto al televisor apagado. Al abrir, no encuentra inspectores ni jerarcas, sino al diácono Paul Mercer, de 73 años, portando el estuche de la comunión, acompañado por Lily Grant, una voluntaria de 16 años que sostiene el boletín parroquial y un plato de tarta de chocolate cubierto con papel de aluminio. Paul se limpia los zapatos con esmero sobre el felpudo antes de entrar, recordando la advertencia del padre Owen sobre la alfombra. Tras la oración y el sacramento, la conversación fluye sin solemnidades vacías. Las dudas de Lily sobre la universidad, los dolores de rodilla de Paul y la anécdota de cómo el difunto esposo de Marian inundó el sótano intentando reparar la lavadora. Cuando Marian pregunta si el párroco los envió por una iniciativa especial, la joven responde con total honestidad que su nombre estaba registrado en la lista de confinados. Lejos de ofenderse por no ser un recuerdo personal espontáneo, la anciana sonríe con alivio. La existencia de una lista bien gestionada es la única garantía de que una persona decente recuerde llamar cuando el cansancio, las enfermedades y la rutina amenazan con imponer el olvido. La visita concluye con un pacto directo entre generaciones. Lily agenda una nueva cita para dentro de 4 semanas y escribe su propio número de teléfono en una esquina del boletín dominical, añadiendo una nota que autoriza a Marian a llamarla si llega a olvidarse. Por primera vez en 14 meses, Marian Cole no tiene que insistir para demostrar que sigue viva. La comunidad ha cruzado el umbral antes de que el silencio se vuelva definitivo. Tras la partida de Lily Grant y el diácono Paul Mercer, el silencio vuelve a ocupar la casa de Pensilvania, pero ya no es el vacío opresivo de los últimos 14 meses. Sobre la mesa del salón descansan el boletín parroquial y media porción de tarta de chocolate. En la esquina superior del papel figura el número personal de Lily junto a una promesa manuscrita: si olvido las 4 semanas, llámame. Con una pluma en la mano y una leve risa, Marian Cole añade 2 palabras al margen antes de colocar el documento junto al retrato enmarcado de su esposo Thomas. Lo haré. Ninguna cámara vaticana registra ese instante, ningún informe oficial lo cuantifica y nadie en Roma tiene noticia de los detalles de esa mañana. Y precisamente en esa falta de registro reside el éxito del cambio. La responsabilidad que antes pertenecía vagamente a todos y a nadie, ahora descansa en una persona concreta con nombre y calendario. En su despacho, el Papa León conserva una sola página de la auditoría interna. El documento resume el recorrido que hizo en su día la carta de Marian: correspondencia recibida, preocupación pastoral detectada, derivación efectuada, sin seguimiento confirmado. Al pie, la nota técnica que calificaba el trámite como manejo apropiado según el procedimiento anterior permanece tachada con tinta negra. Cuando el padre Daniel le pregunta si aún considera que la visión nocturna tuvo un origen sobrenatural, el pontífice admite que la certeza teológica carece de importancia. Ya fuera una advertencia divina, una descarga de ansiedad, un recuerdo reprimido o una mala noche de sueño, la realidad objetiva era que Marian seguía esperando al otro lado de una puerta cerrada. Resolver el misterio de la pesadilla no era un requisito indispensable para responder al reclamo de auxilio. Casi 5 meses después de aquella noche, llega a Roma otra carta procedente de Michigan, firmada por una mujer de 31 años llamada Rachel Miller. En ella, la joven relata que, tras 14 años alejada de la iglesia y tras la muerte de su abuela, decidió entrar un domingo empujada por el recuerdo de cómo aquella anciana amaba a los demás lejos de los focos. Al sentarse al fondo del templo, una feligresa le entregó un boletín bromeando sobre el banco ocupado, y ella decidió quedarse. Al leerla, León y Daniel reconocen los ecos de Grace en el sueño, una coincidencia que no prueba ningún milagro, pero que recuerda la necesidad de no dar por perdida una oración demasiado pronto. Con el paso de los meses, la pesadilla reaparece de forma esporádica en el descanso de León, pero transformada. Las puertas permanecen abiertas, la gente cruza los umbrales, y el gran libro de los olvidados no vuelve a manifestarse.
Una tarde, Daniel encuentra al pontífice revisando pilas de correspondencia ordinaria y le pregunta por el significado definitivo de lo vivido. León concluye que la pregunta inicial sobre por qué la gente estaba afuera era errónea. La verdadera pregunta que la institución debía formular era quién se daba cuenta de su ausencia. Las personas no desaparecen de golpe, dejan de conducir, pierden a un cónyuge, un voluntario enferma o un número de teléfono cambia, mientras los demás asumen que alguien más se está haciendo cargo. El peligro no radicaba en la falta de fe, sino en haber dejado de escuchar los golpes en la puerta. En Pensilvania, al cumplirse exactamente 4 semanas, Lily Grant llama de nuevo a la puerta de Marian a las 10:02 de la mañana, siendo recibida con un reproche cariñoso por 2 minutos de retraso y una disculpa sellada con un nuevo trozo de tarta. Marian ha sido recordada sin que el pontífice tenga que recordarlo por toda la estructura. Y en el escritorio papal, bajo las notas de aquella madrugada inicial, permanece una breve advertencia manuscrita. No una profecía ni un decreto solemne, sino 3 palabras destinadas a sostener la vigilia del pastor.